¿Qué va, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues bueno, en esta ocasión vamos a empezar otro vídeo de lo que es la moto FT110 de Itálica que estamos trabajando para hacer la Cafe Racer. Que si no han visto pues todo el proceso, pues aquí les voy a dejar aquí o acá, no sé, lo que es una lista de reproducción de todos los videos, ¿va? Bueno, entonces lo que se va a tener que trabajar el día de hoy es la instalación eléctrica. Hoy sí ya vamos a empezar con instalación eléctrica porque ya tenemos pues, más o menos todo lo que van a ser sus componentes a la distancia que deben de ser, ¿sale? Entonces vamos a tener que recablear el switch, vamos a tener que recablear lo que son las direccionales, intermitentes, frenos, luces y bueno, todo en general, ¿va? Pues vamos a darle entonces. Ok, bueno, entonces lo primero que voy a hacer es quitar el faro, vamos a quitar el tanque y vamos a empezar a acomodar el cable para conectar los que son los mandos, que estos ya están ya con sus fichas o sus arneses que deben de ser. Los vamos a poner y vamos a ir poniendo todo, ¿vale? Entonces vamos a tener que alargar lo que les decía, el switch y bueno, otras cosas, pero vamos a darle. Bueno, ok, entonces lo primero que voy a hacer para tener corriente del arnés, para poder verificar todo lo que vamos a hacer acá adelante, es arreglar el switch. Si ven, son diferentes conectores. Bueno, ok, ya tengo aquí cableado lo que es el switch. Ya aquí se ve que es rojo, es el único que va a coincidir. Blanco con negro, verde y negro, ¿sale? Esto antes de enrollarlo, le vamos a poner el conector de este lado para poder identificar bien los colores, ¿vale? Entonces también déjenme hago eso y en cuanto termine eso, ahora sí, ya nada más le vamos a poner cinta de aislar. Bueno, la cinta que es de tela para que quede como bien lo más original que se pueda, ¿va? Y otra cosa, lo compré yo en calibre 14. Era, bueno, es para el proyecto del bocho de la Rocaleta para terminar sus arneses, pero pues creo que para sí está muy grueso, entonces voy a tener que conseguir uno más delgadito para los arneses de la moto. Este es 14, el otro ha de ser 16, 18 más o menos. Yo creo que en un 16 queda perfecto, ¿va? Entonces déjenme termino aunque sea y voy a conseguir el otro cable. Ok, bueno, aquí yo ya tengo las terminales, no sé si se alcance a ver, pero aquí tienen como una patita, aquí exactamente, no sé si se ve, que es la del seguro. Entonces lo que voy a hacer es primero poner las zapatas estas aquí y posteriormente vamos a ir quitando una por una, checando allá que corresponda al color con el que vamos a poner acá para que todo coincida y con eso quedaría listo este arnés. Y si se fijan, pues queda como tipo original con este tipo de pinzas. Dale, ahí se las voy a buscar y se las voy a tratar de poner en descripción, por si les interesa una de esas puedan conseguirlas. Bueno, entonces ya le saqué lo que son las terminales de lo que era el conector. Ya están identificadas, se pusieron una por una con lo que tiene acá los colores para que no se perdieran, no hubiera ningún problema. Entonces ahora sí ya nada más vamos a encintar
y podríamos colocar ahora sí el arnés de esta parte de acá, conectarlo con el que va a dar la corriente a todo el arnés y ponerle la batería para que ya tengamos corriente y podamos empezar a jugar con todos los elementos, ¿vale? Ok, bueno, ya está conectado al arnés, ya conectamos lo que es el switch al arnés y ahora para saber si está funcionando, está paseando corriente, a un cable que viene de corriente del arnés le acabo de poner la lámpara de pruebas y ahorita voy a abrir el switch. Si abrimos el switch y sale la corriente ahí, eso quiere decir que está por lo menos la corriente directa de la batería y la corriente después del switch están perfectas, ya nada más. Bueno, y también la tierra también, porque si no tuviera esa tierra no podría prender el foco, ¿va? Entonces vamos a darle a ver qué pasa. Como ven, si yo abro el switch se prende el foco, si lo cierro se apaga. Bueno, entonces eso ya quedó y ahora sí ya vamos a poder empezar a ver lo que son, yo creo, las velocidades. Vamos a ver si ya podemos arreglar bien este arnés, que son las que van a marcar en el velocímetro cuáles son la velocidad en la que vamos. Ahorita les voy diciendo cuál es el que tienen que conectar y cuáles son las tierras, porque aquí va a llegar una corriente y estas van a ser tierras cada vez que en el pedal o en la pata de los cambios cambiemos una, le va a llegar una corriente y entonces va a prender allá arriba, ¿va? Entonces déjenme les enseño cómo va a estar esto. Bueno, este es el que traía anteriormente la moto original, que es donde marcaba las velocidades. Y como ven, son diferentes pines los que tiene con los que tiene el velocímetro. Entonces aquí lo que voy a hacer es, vamos a identificar cada una, o ya se habían identificado en los clips anteriores cuáles son. Este es corriente y estos son las velocidades. Entonces lo que tenemos que hacer es pues, que coincidan aquí. Entonces ahorita vamos a ir viendo cómo van a estar aquí las velocidades, cuáles eran los colores y ya checar perfectamente para que cuando se conecte den las mismas velocidades, ¿va? Bueno, y ahora para identificar lo que son las tierras, vamos a poner la lámpara de pruebas a corriente. Si yo pongo la lámpara a una tierra, al metal o algo, va a prender. Entonces, ahora en el arnés que es de lo que es la selectora de velocidades, ahorita voy a meter aquí el dedo y se siente que gira el piñón. Entonces eso quiere decir que está en neutral. Entonces aquí tendríamos que buscar cuál sería neutral, ir tocando los pines cada uno, y el que prenda sería neutral. Por ejemplo, ese es neutral, no prende el otro, y este es el único que prende. Si yo quito la neutral ahorita, acá abajo se quitó. Si yo vuelvo a poner neutral, se pone. Si yo quito, ¿sale? Entonces así nos vamos a ir por cada uno y ya nada más sería de tocar cada uno de los cables y viendo cuál es el color para saber cuál es el número. Entonces ahora primera, tenemos que volver a tocar todos y ahora es este, ¿sí ven? Entonces segunda sería tercera, sería y cuarta, pues vamos a ver, que yo creo por descarte pues es el último. Ahí está cuarta, ¿vale? Entonces es neutral primera, segunda, tercera, cuarta de porque este sí es original. Esto en cualquier Itálica FT110 van a venir los mismos códigos de colores. Y en el que es en el velocímetro, pues obviamente como es chino, ahí tendrían que hacerlo como lo hicimos buscando la prueba de cada color, ¿va?
Ok, ya está soldado todo, lo que son el conector del velocímetro. Bueno, no del velocímetro, sino de las velocidades que están engranadas. Y este viene del velocímetro como tal de acá. Este tiene para quinta, entonces esta moto no tiene quinta y lo vamos a dejar así porque no tiene caso que lo pongamos, ¿va? Entonces este nada más, cuando pongamos cinta hasta aquí, se va a quedar aquí adentro escondido. Entonces ahorita ya vamos a verificar que todas las velocidades se estén marcando acá en el velocímetro, ¿va? Entonces nada más abrimos switch y vamos empezando. Bueno, debería de marcarse como 0 la primera y obviamente la segunda, la primera, segunda, tercera, cuarta deben de estar saliendo, ¿va? Ok, entonces voy a abrir switch y acá ya apareció la número 0, o sea, neutral. Vamos a bajar, voy a subir. Primera, es que se ve. Segunda, tercera y cuarta. ¿Sale? Pues bueno, entonces ya quedaron funcionando las velocidades, ya no hay ningún problema, siempre van a aparecer. Tercera, segunda, primera y neutral. Ya quedó el velocímetro en las velocidades. Bueno, para conectar lo que son las luces del velocímetro, el foquito de la alta y de las direccionales para que tengan parpadeo, lo que voy a hacer es, como este lado de ese del arnés sí tiene sus terminales, ya nada más aquí hay que investigar cuáles son aquí. Esto ya lo habíamos hecho en los clips anteriores, que este es corriente, este es tierra, este es una direccional y este es otra direccional. Aquí no importa si la ponen en uno o en otro, y este sería el foquito de las altas, ¿sale? Entonces en este, el naranja es una direccional, la azul es otra direccional, ahí sí ya nada más tendremos que investigar cuál es la de derecha e izquierda, y verde es una tierra, el café es la corriente que llega para el tablero, para que prenda el tablero, y creo que aquí se alcanza a ver uno amarillo con negro aquí, que ese sirve para que cuando tiene tacómetro que da las revoluciones, ese se conecta ahí porque ese va directo con la bobina. Entonces pues ese ahorita va a quedar así al aire porque pues obviamente no tiene tacómetro, ¿sale? Entonces vamos a dejarlo así, vamos a conectar estos aquí y ya pondríamos acá luz para ver si es cierto. Ok, bueno, ya se logró conectar el velocímetro con las velocidades y con lo que es el mando, cuartos, luces principales y luces altas, ¿sale? Entonces acá ya, si yo pongo cuartos, debe prender el tablero, así es. Casi no se ve por tanta luz. Y acá el foquito del cuarto o la velita. Si yo prendo en el mando luces principales, sube acá. Y si yo prendo luces altas que serían de este lado, se prende acá y prende en el velocímetro, ¿sale? Entonces vamos a bajar, vamos a subir, vamos a bajar y subir. Y ven cómo prende aquí, que está indicando que están las altas, y acá en el foco está prendiendo las altas, ¿va? Entonces por ese lado creo que ya estamos cubiertos. Ya nada más sería colocar lo que son las direccionales estas que tiene acá al lado. Pero pues estos chinos, bueno, no sé por qué dejan estos mini cablecitos. No sé si se alcancen a ver ahí. No tienen ni nada, o sea, está muy complicado soldar esto, pero bueno, lo vamos a conectar en lo que serían las salidas de las direccionales, que serían estos, el naranja y el azul, que sería un lado y el otro, y este verde que es doble, que trae doble conexión, que es lo que quiere decir que son las tierras, ¿sale? Entonces de estos vamos a conectar los dos negros al verde y el rojo al naranja y el otro rojo al azul, y con eso ya tendríamos direccionales.
Ok, bueno, ya acabo de conectar todo, direccionales, velocímetros, velocidades, todo. Entonces, y hasta el faro. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es meterle el faro. Vamos a hacer como si ya estuviera perfectamente hecho todo. Y lo vamos a meter porque sí es un buen manojo de cables y de arneses. Entonces, quiero ver que quepa bien el faro y que se pueda atornillar y todo lo que se tiene que hacer aquí para que ya esté listo. Una vez ya terminado aquí, ahora vamos a la mitad. Entonces, ya tendríamos que ver lo que viene para acá, para ver dónde quedaría lo de los flashes, o sea, todo lo que es de aquí, y por último lo que es de stop y de cuartos y direccionales traseras, y también checar lo que sería lo que va a ser la conexión de las intermitentes, ¿va? Entonces, bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este vídeo. Ya vimos que ya tenemos todo casi lo de enfrente, no, bueno, más bien todo lo de enfrente, y está funcionando al 100. Entonces, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Por favor, si les gustó, suscríbanse, comentan, compartan, denle like y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Si yo prendo luces altas que serían de este lado, se prende acá y prende en el velocímetro.